Saludos para todos, esperamos que este sea un muy feliz viernes y un gran inicio de fin de semana. El día de hoy comenzamos con noticias bastante dicientes, diría uno, más allá de importantes porque lo son. Yo creería que se podrían catalogar como dicientes en cuanto a lo que ha venido siendo la situación y lo que muy probablemente sea el panorama o el desenlace a futuro de los hechos más relevantes que hemos venido tratando en todo este año y durante, pues podría uno decir que inclusive durante el último año, porque pues enfrentamientos comerciales y demás entre las diferentes potencias, y pues en este caso estoy hablando concretamente de los Estados Unidos con China, pues no son nuevos y tampoco son de hace 6 meses. Eso viene de hace años ya, hace 1 año y medio, 2 años, simplemente que el panorama actual o como se está viviendo actualmente, se ha venido, cultivando, se ha venido cocinando mejor en los últimos 6 meses. Es decir, en los últimos 6, 7 meses, después de que el señor Trump anunciara diferentes medidas, pusiera efectivamente algunas en ejecución y otras ya a puertas de ser implementadas, como la que anunció la semana pasada o antepasada, del 10%, a productos adicionales que tienen un valor de alrededor de $300 mil millones. Entonces hoy empezamos con noticias. En los Estados Unidos tuvimos precios al productor, básicamente salen en línea con lo que esperaban los analistas del mercado, en términos analizados y demás, pero cuando se miran los datos de precios núcleo, que no tienen, todo ese ruido estadístico que generan los precios de los combustibles y los alimentos, entonces uno se da cuenta que efectivamente empiezan a descender. Cuando uno toma como referencia primera, es decir, como un dato que le puede anticipar a uno el comportamiento de los precios al consumidor, los precios del productor, pues entonces podría uno estar esperando y estar viendo que la inflación, más allá de lo que quiere la Reserva Federal, que es que suba un poco y se ubique sobre el 2%, porque rápidamente recordemos, un país sin inflación es un país que no crece, pues no se vislumbra o no se ve que suceda en un futuro próximo, a pesar de los descensos en tasa, pues el manejo de la política monetaria que han venido implementando. Entonces las previsiones para el crecimiento de esa inflación núcleo mensualmente estaban alrededor del 0.3%, descienden un 0.1%. Entonces eso, como dato primero, en los Estados Unidos, eso probablemente haga que, la cautela vuelva y reine en los mercados y esos activos refugios se conviertan en atractivos o mucho más atractivos, porque es que lo han sido y han venido siendo bastante demandados en las últimas semanas, especialmente pues con todos los anuncios que hemos tenido. Adicional a eso, tuvimos datos económicos y entonces aquí empieza uno a hacer el recuento de que efectivamente todo está empezando a tener efectos ya reales y económicos que se pueden ver en los números. Entonces, primero por el lado estadounidense, segundo nos movemos al lado europeo y podemos ver que en Gran Bretaña, hoy que salió el dato del Producto Interno Bruto, se da la primer caída trimestral, es decir, de trimestre contra trimestre, desde el año 2012, es decir, desde hace 7 años, no se producía una caída trimestral en el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña. ¿Producto de qué? Producto de que se han ido empresas, producto de que se han cerrado muchas otras, producto de que el desempleo ha venido en aumento, producto de que las barreras para el comercio, tanto de productos como para el libre movimiento de empleados, de nacionalidades distintas pero pertenecientes a la Unión Europea, también se ha visto truncado con todo el tema del Brexit. Entonces las expectativas trimestrales se encontraban en 0.5% positivo, es decir, que hubiera un crecimiento de medio punto porcentual. Sin embargo, se da un decrecimiento de 0.2%. ¿Y eso qué efectos tiene sobre el anualizado? Pues que el anualizado, las previsiones estaban en 1.8%, es decir, que subiera desde el 1.4% anterior hasta el 1.8%, y finalmente terminan cayendo hasta el 1.2% el dato anualizado, muy cerquita pues a un 1% nada más. Entonces empieza uno a ver en estos datos económicos cómo toda esta coyuntura, que en teoría habían sido titulares y habían sido nada más que noticias y declaraciones de
y aquí estoy hablando globalmente, declaraciones de uno y otro líder. Entonces, en el caso de Gran Bretaña estamos viendo declaraciones de Boris Johnson y sus colaboradores. En el caso de Estados Unidos estamos viendo declaraciones de Donald Trump y sus colaboradores. En el caso, por ejemplo, del Medio Oriente, estamos viendo declaraciones de los líderes iraníes y demás. Y todo eso empieza a hacer mella y empieza efectivamente a traducirse en datos económicos pobres y de crecimiento pobre. Entonces, a raíz de esos datos que les acabo de contar, salen hoy las autoridades, digamos el API y todos los que informan precios, inventarios y demás de crudo, y dicen, oigan, yo preveo que la demanda de crudo el próximo año y este año va a estar absolutamente baja, la producción va a estar alta o va a exceder esa demanda, que aparte de que la estamos viendo baja, pues estamos viendo una superproducción, y entonces los precios de los commodities también empiezan a sufrir, y empezamos a ver ya concretamente los efectos de todo este ruido. Estoy hablando pues de los efectos concretamente por los datos económicos que salieron, pero uno todos los días ve los efectos con la volatilidad, con la subida, con la bajada, con esas bandas Bollinger, cuando uno analiza las gráficas absolutamente abiertas y demás. Nada más ver el comportamiento del peso colombiano la semana pasada y a principios de esta semana, con movimientos absolutamente amplios de 60, de 70 pesos. Y ayer, por ejemplo, arrancamos la jornada sobre los 3.465 y terminamos la jornada sobre los 3.368, una cosa así. Entonces, lo que uno podría esperar de ahora en adelante son movimientos volátiles, un poco más de cautela por parte de los inversionistas y sobre todo, esos activos refugio viéndose valorizados absolutamente. Y ya, pues en el caso de los países emergentes como el colombiano, uno podría ver una cierta recuperación en la correlación de los activos o entre los precios de los activos mejor. Entonces aquí concretamente estoy hablando de que el peso colombiano, después de esos movimientos tan amplios que tuvo por su cuenta, es decir, sin ninguna correlación, porque es que cuando tuvo los movimientos de desvalorización, el petróleo se estaba valorizando y el DXY se estaba cayendo. Entonces lo que uno podría esperar es que se recupere un poco de esa correlación que existe entre los precios de los activos. Estoy hablando para el caso de los emergentes y que efectivamente pues, la dirección sea acorde con el movimiento de los otros, digamos, de esos drivers principales. Yo creo que esa es una muy buena actualización de lo que son los datos económicos y demás el día de hoy. Una cosa adicional para actualizar, esto ya es más actualización, el tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China, y es que Estados Unidos pone en pausa unas ciertas licencias que había evaluado otorgarle a ciertas empresas estadounidenses para que negociaran con Huawei y con otras tecnológicas chinas que están en una lista que se anunció el día de ayer de empresas prohibidas para negociar con ellas, tanto compra como venta de artículos pues que esas empresas manejan. Entonces digamos que en línea con eso, cuando hoy se pone en pausa o se ponen en pausa esas licencias temporales que se planeaban dar para que pues, tecnológicas estadounidenses o empresas estadounidenses negociaran con Huawei y esas demás empresas, pues el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq reaccionan negativamente. Tenemos los futuros del Dow Jones descendiendo un 0.42%, los del S&P un 0.52% y los del Nasdaq un 0.71%. A pesar de que los datos de Gran Bretaña no son positivos, digamos que las expectativas están puestas más hacia los temas de negociación de los acuerdos por parte de las autoridades de Gran Bretaña con las del Reino Unido, y el FTSE 100 subió un 0.15%. Y como para hacer un sondeo general, en Europa el Eurostoxx cae un 0.57%, siendo el DAX una de las que más cae, es decir, la bolsa alemana, con un 0.80%. En temas de commodities, después de las noticias que tuvimos hace 3 días y después de esa caída que tuvimos hace 2 días y después de la recuperación que tuvimos el día de ayer, hoy continuamos con esa recuperación. Entonces el WTI se ubica por encima de los $52 en $53.26, subiendo un 1.37%. El Brent sobre los $58.07, subiendo un 1.20%. Entonces por eso yo ahorita al principio hacía la salvedad de que uno esperaría que activos de países emergentes
pues por lo menos en esta coyuntura o en este momento de tiempo empiecen a comportarse o empiecen a recuperar mejor un poco de esa correlación que tienen. Entonces, acorde a esto, es decir, con una subida superior al 1% de los precios del petróleo, uno podría esperar que el peso colombiano pues se valorice y continúe ese camino. Pues pensaría uno, buscando los 3.350, posteriormente ustedes ya conocen los niveles, vendió en 3.347 pues como nivel concreto, pues entre los 47 y el 50, pues el 47 es como el nivel concreto, posteriormente vendría un 3.315 y finalmente buscando un 3.303, ya los niveles hacia abajo los conocen, 3.280, posteriormente hay una zona de fluidez importante hasta el 68, 65, finalmente hay un nivel importante en el 42, luego hay una zona de fluidez importante hasta el 24 y finalmente el 3.200 como figura. Pero pues es un movimiento absolutamente amplio que pues dada la coyuntura, es decir, esos movimientos amplios se dieron por los anuncios, por los datos y demás de la semana pasada, de principios de esta semana. Uno esperaría pues que con los datos con los que nos encontramos el día de hoy y demás, pues los movimientos no sean tan amplios. Los niveles hacia arriba ya los conocen, 3.400 como figura, 3.425 como último, digamos como toque ahí sobre esos niveles, el 440, 45 y finalmente ese máximo que tuvimos de 3.474. Hoy podemos arrancar la jornada sobre niveles por debajo de los 3.400, muy cercanos a los 3.360, 3.356, por eso digo yo que buscando esos 3.350, pero pues el nivel concretamente está sobre los 47. Si uno quisiera mirar niveles hacia arriba, entonces estaría el 3.380, 85 y luego 400 y los demás que les dije. Muchísimas gracias y les deseamos entonces un muy feliz viernes y un gran inicio de fin de semana.